pero bastante confundidos. Efectivamente, pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Hemos tenido como una semana de muchas movilizaciones. Ayotzinapa, no olvidemos la marcha por la legalización del aborto. Ha sido una semana muy movilizada para las mujeres también, de organización. Y efectivamente, el 68 es la reivindicación de compañeros masacrados, que ahora los estudiantes salen a las calles a decir que a 50 años no han cambiado muchas cosas, no han cambiado las consignas, no han cambiado las reivindicaciones, seguimos movilizados, seguimos organizados y pues fue un buen mensaje el que 90,000 personas saliéramos ese día. Son bastantes, ¿eh? Bastantes, sí. Entonces fue un buen día de organización y pues seguimos construyendo la agenda. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Gandhi de la Cruz, Partido Acción Nacional. Gandhi, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo de nuevo en este programa. Bueno, pues mira, la agenda nacional sí gira en torno en estos días de lo que comentaba nuestra amiga compañera Damaris, en donde incluso se retiran las placas en el metro de la Ciudad de México, acto que yo considero innecesario hasta cierto punto de vista, porque pues vaya, en un pueblo que se me ha mencionado mucho tiempo que carece de historia, que carece de, perdón, no de historia, de memoria histórica, pues... Sí, no había que borrar. Salió ahí un hashtag que no había que borrar y no había que sacar las placas de Gustavo Díaz Ordaz, sino que tenían que permanecer. Y había otro problema, que cuando le empezaron a preguntar a la gente que utiliza el metro, pues muchos ya se habían acostumbrado a que estaban ahí y ni lo pelaban y ni caso le hacían. Yo creo que no había necesidad de que Amieva tomara esa decisión, porque esto... pues abrió un debate. Abrió un debate que a final de cuentas solamente se reflejó en tema de pues, una inversión para quitar esas placas, en volver a deshacer, bueno, en deshacerlas, en derretirlas y todo, que no nos brinda nada positivo, yo creo, para nosotros. Es un tema que no se puede ocultar, es un tema que más bien tendría que recordarse, pero con ponerle los puntos sobre las íes de los temas medulares. Así decía el hashtag, no lo borres para que lo recordemos. Para que lo recordemos. Es preocupante, Nino, que en encuestas hechas en últimas generaciones, para las personas que tienen, la mayoría de las personas que tienen menos de 30 años, ya no están tan familiarizados con el tema del 2 de octubre, entonces... Ahora, si aparte se quitan las partes medulares de esa historia, pues va a ser más difícil. Pero la placa lo único que decía es que era el que había iniciado el metro. El presidente y no sé qué, pero tuvo una asociación, o sea, no tenía muy directa, nada que ver con... Tuvo una asociación muy directa en ese momento con no, él es el que lo arranca, él es el que lo inicia, él es exacto, el que principia. Entonces, quitar ese tipo de par, decir, no tenemos memoria porque, pues vaya, a final de cuentas, todo este tema, esta tragedia, pues fue muy cercana al Partido Revolucionario Institucional y pues hoy en día pareciera que los mismos actores que estaban en ese momento, pues no tenemos historia porque están de vuelta en el gobierno, Nino. Jesús Carrillo, PRI, mucho gusto, Jesús. Nino, mucho gusto de estar aquí en el programa. Pues decirte, retomar el punto de mis compañeros, justo fue una semana de muchas movilizaciones sociales, principalmente por el 2 de octubre, y retomando el punto de la placa del metro, que fue una decisión del jefe de gobierno. A ver, aquí hay que tomar algo. La historia no necesariamente es cómoda, sencillamente es historia. Y si a muchos no les gusta que Díaz Ordaz haya inaugurado el metro, bueno, qué mal por ellos, pero finalmente así fue. Lo que debe ser condenable fueron los actos ocurridos el 2 de octubre de 1968, pero todas las demás obras finalmente fueron a favor del pueblo de México y es lo que se tendría que valorar. ¿Sabes qué, Jesús? Que si Amieva quita las placas hace 6 meses, nadie se hubiera dado cuenta. Nadie. Pero lo tenía que hacer este día para llamar la atención y le ha ido pésimo en el debate, porque ¿qué trata de ocultar o a quién trata de redimir? A nadie. Pues busca hacer una historia cómoda para lo que él representa, para una izquierda que trata de ocultar la historia. Y sin duda, el PRI cometió errores, hay que reconocerlo, cometió graves errores, pero justamente, te platico, por ejemplo, nuestra representante en el Senado de la República, Beatriz Paredes, señaló ciertamente que el PRI se equivocó en ese momento histórico con las decisiones que se tomaron. Sin embargo, hoy lo importante es analizar esta reflexión y decir con claridad que estos hechos no vuelvan a ocurrir, y más ahora que tenemos un gobierno con mayorías absolutas. También nos acompaña Scarlett Mellado. Scarlett, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino, un gusto estar otra vez aquí contigo, a nuestro auditorio, a los compañeros que hoy nos acompañan. Y retomando el tema de Díaz Ordaz y de las placas del metro,
Ahora sí que olvídense que si fue un tema del PRI, estamos hablando de una persona que perdió la desproporción de lo que era estar en el poder y tomar decisiones. Y cuando eres servidor público y en este caso un expresidente, haces tu trabajo porque lo tienes que hacer, y esta parte de las placas también es una parte como de rendir culto a la personalidad. Creo que ese tipo de reconocimientos, o sea, más allá del bagaje histórico, pues son simbolismos, y a mí me parece adecuado que a 50 años de lo ocurrido, de la matanza de los estudiantes, pues simbólicamente se quite ese culto a la personalidad que el señor que perdió esta proporción del poder, pues se dio a la tarea de hacer. También, en cuanto a la agenda nacional, creo que nuestro país, Nino, tiene un reto muy grande en cuanto a transparencia, ¿no? Recientemente se habla en el INAI que se debe de retomar y que se hagan públicas las investigaciones del caso Odebrecht, en América Latina, donde tuvo un impacto importante aquí en México y en los demás países, y es algo que todavía no queda claro. El Instituto de la Transparencia pues trata de hacer canales de participación donde esta información sea pública y la gente tenga certeza de cómo están operando pues este tipo de empresas y también los fraudes que realizan día a día. Mira, uno de los subprocuradores decía que no tenían información de Brasil, pero no es cierto. Raúl Cervantes, que en ese entonces y en ese momento era Procurador General de la República, el equivalente a Fiscal General de la Nación, salió junto con otros 12 procuradores de diferentes países a Brasilia para discutir todo lo del tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht, el único que está relacionado es Emilio Lozoya, que recibió 10.5 millones de dólares, una parte en Andorra y otra parte aquí en México, cuando se los entrega el director, no el dueño, el director de Odebrecht México, y le dice, yo te estoy entregando el dinero y lo estoy declarando. Entonces, ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada? Porque ese dinero era para la campaña de Peña Nieto. Sí, no, eso es un caso de falta de transparencia, claro, que ha tenido gran eco a nivel internacional y es un tema pendiente. También, pues, en este esquema de renovación de los partidos o de esta oposición que, pues, ha quedado, digamos, minimizada, diluida, sí, es importante también que retomen, pues, estos principios que los llevaron en algún momento a la credibilidad social. Creo que es válido aceptar los errores, reconocerlos, replantearlos y plantear un nuevo rumbo con las futuras generaciones, ¿no? Porque también ahorita el gobierno entrante, en este esquema de transición, hablamos de austeridad y muchas cosas y les entregaron apenas unos iPads a los diputados locales, a cada uno. Entonces, pues eso lo pueden comprar. Llegaron y se encontraron con 66 que los tenían iPads, ahí. ajá, bien bonitas. Muy bien, también nos acompaña, ¿entonces sigue el PRI? Todavía, Jonathan Olivera del PRI. Nino, ¿cómo están? Buena tarde a todos. Ya están de salida, ¿verdad? Ya casi. Pero vamos a continuar trabajando desde nuestra trinchera, que es el Partido Revolucionario Institucional. Pero está vacío, yo fui y pensé que era galloso, no había nadie. No, bueno, no estaba ni la Ruiz Massieu. Bueno, aquí vamos a trabajar en conjunto, vamos a reestructurarnos. Nino, hay un tema muy importante que tocó la compañera respecto a la legalización de la interrupción del embarazo. Creo que es un punto muy importante que a los jóvenes nos debe de interesar muchísimo y hay que poner mucha atención, porque se hizo el día viernes 28 de septiembre, se hizo la marcha, de la cual pues obviamente duró del Monumento a la Madre al Zócalo. Claro. Aquí hay una cuestión muy importante, que estoy de acuerdo que las mujeres pidan que se haga a nivel nacional, que se legalice, que se pueda reformar algunos... Por eso ya fue hace muchos años, ¿no? Sí, pero aquí hay algo muy importante que no está a nivel nacional. Donde hay un progreso en este tema es aquí en la Ciudad de México y donde se ha llevado a cabo diversos estudios. Sí, aquí sí se puede practicar, es voluntario, pero aquí también debemos de ver cuáles son las consecuencias que contraen el hecho de regularizar este tema y sobre todo de llevar a cabo estas acciones, porque el momento de que a los jóvenes se les permita, o bueno, ya va a ser muy abierto, pero sobre todo a los jóvenes, que no se les da una introducción más amplia respecto a la educación sexual y a los medios de prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando una opción que los diputados incluso de Morena dicen, sí, lo vamos a aceptar, lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a aprobar. ¿Por eso qué? Aquí hay una cuestión, las consecuencias que contraen el momento de no poner en debate
y de no poner un estudio. ¿Pero cuál de es la cuáles son las consecuencia? No sé. consecuencias. Mira, Porque- hace muchos años decían que era la promiscuidad, pero las mujeres son dueñas de su propio cuerpo. Sí, claro, ya no le claro. demos vueltas a eso. Hay una disputa. ¿Viste la reunión de Brasil? Era 1 millón de mujeres. ¿Viste la reunión de Argentina? Yo la Eran vi, 500 yo la mil vi. personas. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? De algo que ya está rebasado. Pero aquí la cuestión es de que si no se regulariza de una manera adecuada, lo pueden utilizar como un método de uso común. ¿Anticonceptivo? No, friegues. No, El de aborto uso no es común, o sea, anticonceptivo. hay que ver la forma de cómo regularizar. Por eso el tema. perdieron la presidencia, por No, esos es un tema comentarios. que se debe de bueno, debatir. también nos acompaña Joana Cuevas. Joana, mucho gusto, bienvenida. Nino, buenas tardes a mis compañeros, a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y comparto el tema de la movilización y también aplaudo el hecho de que en la marcha muchos fuimos jóvenes de escuelas. ¡Muy chavos! Sí, bastante. Yo me topé con una señora que me dijo, ¿me puedes tomar una foto con mi hijo? Porque apenas está en la prepa y le estoy enseñando qué fue todo esto de la historia. Y la verdad, me sentí muy bien porque de eso se trata la historia, de seguir. Y independientemente de si hay o no hay una placa, que en lo personal también considero que no tiene mucho sentido hacerlo en este momento, porque es más gasto y es algo que no tenemos ahorita para invertir así a diestra y siniestramente. Yo creo que la historia va más allá de una placa, va a enseñar y una actividad acertada fue lo que hizo Radio UNAM, en pasar como si fuera de ese mismo año, todo de ese mismo año, a las 5 de la tarde aproximadamente, me parece, comenzaron a narrar como si estuviera en ese momento. La verdad es una... Eran las 6. A las 6 de la tarde. Es una experiencia que el escuchar te hace regresar a ese momento y ni siquiera te puedes imaginar cómo fueron los hechos, las familias que les abrieron las puertas a estos estudiantes que estuvieron buscando un refugio para no morir. Es una... A mí, ¿sabes que me llamó mucho la atención? Los diagramas. Esos diagramas que aparecen ahora y que en ese entonces, pues los jóvenes de ese entonces no sabíamos qué estaba sucediendo claro. ni qué estaba pasando. Pero ese diagrama aparece el edificio de Chihuahua, donde están los francotiradores que son del ejército. Y bueno, pues el Grupo Olimpia, que es el que lanza la señal de Bengala, y bueno, pues la ejecución y la matanza. Ahora, ¿quién fue? ¿Fue la CIA? ¿Fue Luis Echeverría? No se sabe. Todavía sigue eso encriptado porque Luis Echeverría no se ha muerto. El tema es que pasó y que no se nos tiene que olvidar. Claro. Una cosa, antes de concluir la participación, compañero, lo único que ganamos las mujeres en general, si se legaliza en todos los estados, es que haya menos muertes debido a eso. Yo entiendo, o tal vez la contextualización que quisiste hacer fue... No sabes qué ganan. El que nosotros nos vamos a sentir mal, porque ustedes deberían de estar muy bien desde hace muchos años y que ustedes tomen esas decisiones. Y eso llevó tanto tiempo aquí la discusión y la confrontación, ya deberían de haberlo hecho en todo el país. Pero creo que Beatriz Paredes no lo movió a través de todas las cámaras, de los congresos de los estados. Es que el tema no es si lo van a hacer o no lo van a hacer, independientemente de eso se hace clandestino, pero el tema es que estés bien, el tema es de que si lo haces por decisión propia estés viva, no corras riesgo. Y yo creo que el tema del aborto es un tema muy, muy delicado, pero también estoy segura de que el despenalizarlo en todos los estados va a ser una nueva era para México en cuanto al machismo, como lo comentaba mi compañero Orlando. Entonces creo que es una discusión que se tiene que hacer lo antes posible. Edgar Molina, Morena, mucho gusto, Edgar. Buenas tardes a todos, compañeros. Gracias, Nino, por la invitación. Bueno, han habido importantes reflexiones que ya han venido haciendo aquí los compañeros panelistas en el tema del aborto. Me parece que es un parteaguas para los derechos humanos de las mujeres y bueno... ¿Pero por qué parteaguas? Si eso ya estaba rebasado. Aquí Claro, en la Ciudad pero... de México es algo natural, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México ya... Sí, en la Ciudad de México es algo natural, pero yo creo que abrir la discusión a los congresos locales va a generar precisamente... Les corresponde a ustedes porque ustedes tienen mayoría en todos lados. Efectivamente, ¿no? Pero ahí corresponderá a la idiosincrasia de cada uno de los diputados en sus distintos estados si realmente van a corresponder a esa línea. Esto ya no lo puedes detener. Después de lo que sucedió en Sudamérica, y te estoy hablando de Argentina, y te estoy hablando de Brasil, era impresionante la cantidad de mujeres que nada más fueron única y exclusivamente a hacer ese reconocimiento a la, pues no la legalización del aborto, sino la interrupción del embarazo, que es como lo han mencionado ellas. Así es. Bueno,
en el tema de los 50 años del aniversario del movimiento del 68, hay una gran reflexión que tenemos que realizar. No solamente es un error, así como de, uy, me tropecé, ¿no? En realidad es una sistematización del autoritarismo que venía reprimiendo a muchos sectores sociales, como lo fueron los médicos, como lo fueron los mineros, como lo fueron los campesinos, los obreros. Y en el movimiento del 68, los estudiantes, alzando la voz, empoderando la juventud, construyeron una trinchera desde la cual aglomerar distintas demandas sociales, ¿no? Y apropiárselas y construir toda una lucha que permitió dar voz a sectores que fueron reprimidos de manera violenta y que no son recordados en la magnitud de que sí lo son los estudiantes del 68. O sea, el problema es el autoritarismo sistemático que ha construido el Estado priista. Eso es lo que a 50 años debemos de reflexionar, porque no ha dejado de ocurrir. El fraude electoral ha sido la constante. Hace 30 años se dio en el 88, en el 94 tuvimos un golpe de Estado con el tema de Colosio, y el gatopardismo que sufrimos con Fox realmente no alivió y no transformó la capacidad del Estado para privilegiar el diálogo por encima de la represión policial. Bueno, no sucedió con Fox. ¿Va a suceder con López Obrador? Se está viendo actualmente con el tema del aeropuerto, la apertura de la consulta, el acercamiento a los movimientos sociales. Yo creo que sí hay un aire de esperanza para que todas las voces que se manifiesten sean escuchadas. ¿Estás de acuerdo, no? Mira, no, yo... ¿Estás de acuerdo, sí o no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿En qué no estás de acuerdo? ¿Por qué el aeropuerto se somete a consulta y el Tren Maya no? Esa es una duda que, bueno, nos hemos planteado entre varios vecinos, comunidades. Es un punto, ¿no? Porque es una obra que va a beneficiar tanto al este del país como al centro del país. Entonces, resulta que una cosa está bien y la otra mal. Realmente creo que todas las obras y todas las decisiones tienen que someter a consulta. Fíjate que la semana pasada estuve dando unos cursos en CESOL, en Secretaría de Minería y en CONACYT respecto al traslado, bueno, y en Banobras, de toda la documentación y el activo fijo de las secretarías, ¿no? En CESOL, bueno, la gente no está muy contenta de irse a Oaxaca, al parecer ya ves que va a ser opcional. El tema de... No, pero ya cambiaron el de Chilpancingo, güey. Fíjate... No, el de Chilpancingo ya... ¿Sabes a dónde va a estar el secretario de Salud? En Acapulco, porque ya Héctor Astudillo les dio Casi un todas, edificio. Fíjate, Héctor Astudillo, priista, está muy contento. Casi todas las secretarías van a quedar en playa, casi todas. Casual. Por ejemplo, la minería se va a ir a Toronto, ¿no? Creo, bueno, no, a Chihuahua, no sé. ¿A Toronto? Espérate, o sea, Toronto está en otro país, eso no tiene que ver. Oye, ya no fumes de esa madre. Es que ahí está. Es que este güey fuma de otra madre.